Este es el video número 2, la parte 2, cumpliendo con las normas del ISO 27001 de este curso de aspectos fundamentales de esta norma. Saludos, yo soy Seolito Rodríguez. En esta sección vamos a tratar los siguientes temas. Uno, cumplimiento y certificación con la norma. Dos, qué esperar al obtener la certificación. Tres, elaboración del plan. Y cuatro, comenzar el proceso de cumplimiento. Haremos acá una introducción a las cláusulas del 4 al 10, ya que, como hablaremos más adelante, pues las cláusulas del 1 al 3 no tienen ningún requisito de cumplimiento y por consiguiente, pues normalmente no se tratan en un curso como este. Cumplir con la norma ISO 27001 implica que una organización ha implementado un sistema de gestión de seguridad de la información, SGSI, según los requisitos del estándar, pero no necesariamente ha sido auditada o certificada por un tercero. Sin embargo, la certificación ISO 27001, ¿verdad? Significa que la organización ha sido auditada por una entidad certificadora acreditada y que ha demostrado cumplir con todos los requisitos del estándar. La certificación ofrece una validación externa de la efectividad del SGSI de la organización y es reconocida internacionalmente, lo que puede pues mejorar la confianza de clientes y socios comerciales. El proceso de certificación ISO 27001 consta principalmente de dos etapas. Uno, revisión de la documentación. En esta etapa se revisan todos los documentos relacionados con el SGSI de la organización. Esto incluye políticas de seguridad, procedimientos, registros del programa y evidencia de la gestión de riesgos. El objetivo es, pues, asegurar que la documentación cumple con los requisitos del ISO 27001. Como hablamos anteriormente, una de las críticas principales de esta norma es que hay una vasta, ¿verdad? Cantidad de documentación. Entonces muchas compañías se quejan de que hay que documentar demasiado y es cierto. Entonces pues en esta primera parte se hace la revisión de que todos esos documentos pues estén creados acorde con la norma del ISO 27001. En la segunda etapa, la auditoría basada en evidencia del SGSI, es decir, si una compañía realmente quiere obtener la certificación, entonces pues tiene que ser auditada por una empresa externa de auditores que son consultores y que son acreditados para poder hacer este tipo de trabajo. Entonces, durante esta etapa se realiza una auditoría en su lugar, en sitio, ¿verdad? Para evaluar la implementación efectiva del SGSI. Se examinan las prácticas operativas, los controles de seguridad aplicados y se verifican a través de evidencias que demuestran el cumplimiento efectivo de las políticas y procedimientos documentados. Los puntos claves de estas dos etapas son: uno, cumplimiento, ¿verdad? Que es la preparación y revisión de la documentación requerida. Dos, cumplimiento de la organización con los controles del anexo A. Hemos hablado y hablaremos, de hecho, durante este curso hablaremos de esos controles, de esos anexo A, ¿verdad? Eh, los cuales pues deben ser implementados de manera correcta.
3, la verificación de la implementación efectiva del SGSI. 4, evidencia de la continuidad y mejora del SGSI. Y quinto, compromiso y comprensión del programa por parte del personal. Una pregunta clave es que cuánto tiempo pues, puede tomar el proceso de certificación del ISO 27001. El tiempo que toma el proceso de certificación ISO 27001 puede variar dependiendo de varios factores como el tamaño de la organización, la complejidad de sus operaciones y su estado inicial de cumplimiento. Generalmente el proceso puede tomar entre 3 y 12 semanas. Este periodo incluye la preparación interna, la auditoría inicial, la implementación de los controles requeridos y la auditoría final de certificación. Empresas más grandes o aquellas con sistemas más complejos pueden requerir más tiempo para alcanzar la conformidad completa. Es importante aclarar que cuando hablamos de que puede tomar, obviamente esto es demasiado poco tiempo, eh, estamos hablando ya de una compañía que ha cumplido con todo el proceso y que está lista y que va a ser verificada, ¿verdad? Pero llegar hasta el punto de cumplir con el ISO 27001 puede tomar meses y hasta años a muchas compañías, ¿verdad? Dependiendo de ese punto inicial. Ahora, una vez que ya la compañía cree que está lista, entonces el proceso de certificación, de eso es que estamos hablando de estas 3 a 12 semanas, pero antes de estar lista para llegar hasta este proceso, pues puedes tomar meses y hasta años, como acabo de mencionar. No es usual que una compañía pase la certificación ISO 27001 en su primer intento, especialmente si es la primera vez que implementa un sistema de gestión de seguridad de la información. A menudo las auditorías revelan áreas que necesitan mejoras o ajustes. Sin embargo, con preparación adecuada y compromiso con los procesos de mejora continua, muchas organizaciones pueden superar las deficiencias identificadas y alcanzar la certificación en intentos subsiguientes. No importa cuán cuidadosa y exhaustiva sea una compañía, siempre existirán lo que llamamos el non-conformities, ¿verdad? Que en el ISO pues se refieren a las violaciones o incumplimiento de los requisitos establecidos por la norma en el sistema de gestión de seguridad de la información. Estas desviaciones se clasifican en dos categorías. Uno, minor non-conformities o non-conformities o no conformidades menores, ¿verdad? Que son desviaciones menos graves que no tienen un impacto significativo en la efectividad del SGSI o en la seguridad general de la información. Estas pueden ser áreas donde los procedimientos pues no siguen completamente o donde hay pequeñas lagunas en la documentación. Y dos, lo que son los major non-conformities o las conformidades mayores, ¿verdad? Son desviaciones graves que afectan la integridad, confidencialidad o disponibilidad de la información y comprometen la eficacia del SGSI. Estas pueden incluir la falta de controles críticos, la ausencia de procesos clave o violaciones que podrían llevar a brechas de seguridad. Identificar y corregir estas no conformidades es esencial para mantener la certificación y la seguridad efectiva de la información en la organización. Antes de entrar de lleno en el proceso de la certificación, ¿verdad? Muchas compañías
contratan una compañía para hacer una preconsulta. Entonces, esa preconsulta es un proceso en el que una organización pues, busca asesoría externa antes de iniciar el proceso, digamos, formal de implementación o certificación de un estándar como el ISO 27001. De hecho, la misma compañía que va a hacer el proceso de certificación muchas veces tienen estas preconsultas y les pueden ayudar, que de hecho sería lo ideal. Durante este proceso, un consultor experto evalúa la situación actual de la empresa, identifica áreas de mejora y proporciona recomendaciones para asegurar que la organización esté bien preparada para la implementación del estándar y las auditorías subsiguientes. Esto incluye ayuda en la comprensión de los requisitos del estándar, la preparación de la documentación necesaria y el establecimiento de procesos y controles adecuados. Como dijimos anteriormente, una de las desventajas del ISO 27001 es que es bastante costosa. Y por supuesto, si se utilizan servicios como esto de preconsultoría, pues obviamente esto puede aumentar significativamente el costo de la certificación. Esta es una pequeña lista de factores que pueden influir en el costo de la certificación. Uno, tamaño y complejidad de la organización. Dos, estado actual de la seguridad. Tres, recursos internos disponibles. Cuatro, alcance de la certificación. Cinco, tiempo necesario para la implementación. 6, consultoría y formación. Y 7, auditoría y certificación. El ISO 27001 no es un proceso fijo, sino que hay pues costo de mantenimiento del cumplimiento de esta norma. Por ejemplo, uno, las auditorías anuales. En el primero y en el segundo año para verificar la implementación continua y efectiva de los controles de seguridad. Deben hacerse estas auditorías, digamos que parciales, ¿verdad? En esos 2 primeros años. Ahora, en el tercer año se hace una revisión exhaustiva similar a la auditoría inicial para renovar la certificación. 3, costos asociados. Incluyen el tiempo y recursos necesarios para preparar y ejecutar estas auditorías. Y 4, corrección de no conformidades. Asegurar que se abordan y solucionan cualquier desviación encontrada en las auditorías. Es decir, que no es simplemente el costo inicial de que, bueno, cumplí con este proyecto, aquí están los costos y ya. Es como cuando usted compra un carro, digamos un carro de lujo, un carro costoso, está el costo inicial de ese vehículo, pero obviamente hay mucho mantenimiento que hay que darle a ese carro y según pasan los años, ¿verdad? En el caso de que hay nuevas tecnologías, la compañía cambia, la compañía pues aumenta, tiene quizá mercado en otros países, pues todo eso contribuye a ese costo significativo del ISO 27001. Muchos clientes cuando van a hacer negocio con una compañía les gustaría saber si esta compañía pues cuenta con la certificación ISO 27001. Y aunque no hay realmente una base de datos global que yo sepa, donde se pueda chequear qué compañía tiene la certificación ISO 27001 o no, en esta página que aparece en la pantalla, este es un mapa interactivo donde le dice, por ejemplo, por países, cuántas compañías están certificadas con ISO, pero obviamente eso no ayuda bastante. Ahora bien, toda compañía que tiene esa certificación, pues hace lujo de que tiene la certificación. Entonces, pues, si usted le pregunta a cualquier compañía con la cual usted piensa
negociar, obviamente esa compañía estaría encantada de decirle sí, yo tengo la certificación ISO 27001, entonces usted puede pedirle una copia. De hecho, eso muchas empresas lo hacen. Como dijimos anteriormente, solo las grandes empresas tienen esta certificación. Obviamente, empresas como Amazon, como AWS, ¿verdad? Microsoft, empresas como Google, empresas como IBM y muchísimas otras empresas financieras, pues tienen esta certificación del ISO 27001 y estarían pues más que contenta de mostrarle ese certificado, ¿verdad? Que tienen un programa de ciberseguridad que cumple con estas normas de verdad internacional del ISO. Vamos ahora a hablar acerca en esta sección, ¿verdad?, de la elaboración de el plan de cumplimiento para esta norma. La frase failing to plan is planning to fail, una frase muy común que utilizamos en inglés, resalta la importancia crítica de la planificación en cualquier proceso o proyecto. Significa que si no se invierte tiempo y esfuerzo en preparar y planificar adecuadamente las acciones necesarias para alcanzar un objetivo, es muy probable que el resultado sea un fracaso. La falta de planificación puede llevar a errores, omisiones y problemas que podrían haberse evitado con una preparación cuidadosa. En esencia, esta frase subraya que el éxito requiere una planificación deliberada y estratégica para anticipar y manejar posibles desafíos de manera efectiva. Y esta frase podemos aplicarla en prácticamente todo lo que hacemos en nuestra vida, no solamente profesional, sino también en nuestra vida personal. De hecho, es una frase por la cual yo vivo prácticamente y cada vez que voy a embarcarme en un plan, pues primero me tomo mi tiempo en crear un plan. Hay 5 etapas esenciales de este plan para la certificación. Primero, formar el equipo y desarrollar el plan. Hay que seleccionar un equipo responsable, capaz, ¿verdad? Y diseñar un plan de acción detallado para guiar el proceso de implementación del SGSI. Dos, definir el alcance y establecer la línea base del SGSI. Esto significa determinar qué áreas y activos estarán cubiertos por el SGSI y evaluar la situación actual de seguridad de la información para identificar dónde se necesitan mejores. Por ejemplo, supongamos una compañía que va a implementar el ISO, pero tiene digamos, un sistema, un laboratorio para los programadores hacer práctica. Es muy probable que ese laboratorio que quizás cuenta con 10 servidores y que tiene un sinnúmero de cosas, es probable que ese laboratorio no esté incluido dentro de ese scope de ese plan, por dar un ejemplo. 3. Implementar el SGSI. Aquí pues ponemos en práctica las políticas, procedimientos y controles necesarios para gestionar la seguridad de la información conforme a los requisitos del ISO 27001. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una política de contraseñas donde dice que cada empleado debe tener un programa de gestión de contraseña, ya que en toda compañía, pues obviamente tenemos más de un programa, más de unas credenciales y de hecho en la mayoría de las compañías, si no se utiliza SSO, el Single Sign-On, pues obviamente a veces hay en grandes compañías que usted tiene 10, 15 y 20 credenciales diferentes. Entonces, hay muchas compañías que exigen que los empleados tengan un programa de gestión de contraseña.
Entonces, cuando se va a implementar, si la política dice eso, entonces hay que comprobar que realmente hay un programa que la compañía ha seleccionado y todo empleado tiene que utilizar ese programa. También supongamos que esa política de contraseña dicta de que las contraseñas deben ser mínimas 12 caracteres, que deben tener letras mayúsculas y minúsculas y números, etcétera. Bueno, pues hay que implementar ese control en una, por ejemplo, una compañía que utiliza Active Directory de Microsoft. Hay que implementar eso técnicamente de tal manera que cuando se crea una cuenta de Active Directory, que nadie pueda utilizar un paso que no cumpla con esos requisitos. ¿Verdad? 4. Definir e implementar el proceso de gestión de riesgos. Aquí pues se establece un método para identificar, analizar y tratar los riesgos de seguridad de la información de manera continua. Quinto, medir, monitorear y revisar el SGSI. Utilizar pues indicadores de rendimiento y auditorías para evaluar la efectividad del SGSI y realizar ajustes conformes sea necesario para mantener o mejorar la seguridad de la información. Vamos ahora a hablar acerca de las cláusulas, ¿verdad? Del 4 al 10. Pero primero, ¿qué es una cláusula? ¿Verdad? Una cláusula es un componente fundamental de un documento legal o estándar que especifica un requisito, condición, disposición o término particular dentro del contexto del documento. En el ámbito de normas como el ISO 27001, una cláusula se refiere a una sección del estándar que establece requisitos específicos para un aspecto del sistema de gestión de seguridad de la información. Estas cláusulas guían a las organizaciones en cómo deben implementar, mantener y mejorar su SGSI para garantizar la seguridad y protección de la información. Algunos puntos claves sobre las cláusulas en el ISO 27001 son, primero, definen los requisitos del SGSI. Dos, cubren todos los aspectos del SGSI. Tres, guían la implementación. Cuatro, facilitan la conformidad y auditoría. Y cinco, promueven la mejora continua. Las cláusulas del 4 al 10 del ISO 27001 establecen los fundamentos para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Las cláusulas del 1 al 3 no tienen ningún tipo de requerimiento y normalmente pues no se utilizan en este contexto, lo que vamos a hablar. Entonces la cláusula 4, el contexto de la organización, en esta cláusula pues requiere que las organizaciones identifiquen y comprendan el contexto interno y externo en el que operan, incluyendo las expectativas de las partes interesadas y los requisitos legales y regulatorios relevantes. Esto ayuda a asegurar que el SGSI sea relevante y adecuado para los riesgos específicos de la organización. Por ejemplo, una compañía que opere, digamos, en República Dominicana y que solamente República Dominicana y que tenga solamente un centro de datos, etcétera, no es lo mismo una compañía que opere en 20 o 15 países en el mundo entero, incluyendo los Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ese contexto de la organización es muy, pero muy importante cuando se habla de todo sistema de ciberseguridad, pero más exclusivamente del ISO 27001. Dos, tenemos la cláusula 5, el liderazgo. Esto pues destaca la importancia del compromiso de la alta dirección con el SGSI. Requiere que los líderes establezcan una política de seguridad de la información
aseguren la asignación de roles y responsabilidades y promuevan una cultura de ciberseguridad dentro de la organización. Y este es un punto extremadamente importante. Es prácticamente imposible tener un sistema de ciberseguridad efectivo si no cumple con el compromiso de la alta dirección. No solamente de boca, no solamente con que a veces vemos estos líderes cuando están en reuniones, en conferencias, donde hablan, oh sí, sí, la seguridad es importante, decimos que hablar es barato, ¿verdad? Eh, Cuando un liderazgo, una compañía, los líderes, la alta gerencia está comprometido con la ciberseguridad, pues ponen a la disposición los recursos monetarios y de personal necesario para que realmente se cumpla. Y todo debe ir desde arriba, ¿verdad? Crear una cultura de ciberseguridad dentro de la organización debe empezar con el presidente, con el CEO de la compañía. Esto es muy importante. La cláusula 6, planificación. En esta cláusula, pues, o mejor dicho, esta cláusula implica la identificación de riesgos de seguridad de la información y el desarrollo de objetivos y planes para abordarlos. Incluye la necesidad de establecer criterios de riesgo y un plan de tratamiento de riesgos para garantizar que los controles sean adecuados. La cláusula 7, el soporte, se centra en asegurar que haya suficientes recursos para el SGSI, incluyendo competencias, conciencia, comunicación y control de la información documentada. Esto garantiza que el personal esté capacitado y que la información necesaria esté disponible para apoyar la seguridad de la información. De nuevo, esta parte requiere de liderazgo, del soporte del liderazgo, competencia. Los empleados deben ser entrenados, deben ser mandados a tomar cursos, a tomar capacitaciones y todo eso pues conlleva costo y debe ser apoyado por la alta gerencia. La cláusula 8, operación, cubre la implementación y operación del SGSI. Las organizaciones deben ejecutar los procesos y controles de seguridad de la información según lo planeado y gestionar los cambios de manera efectiva. La cláusula 9, evaluación del desempeño, requiere el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del SGSI para asegurar su efectividad. Incluye auditorías internas y la revisión por la dirección para identificar oportunidades de mejora. Y por último, la cláusula 10, mejora, establece la necesidad de mejora continua del sistema de ciberseguridad. Las organizaciones deben abordar no conformidades mediante acciones correctivas y buscar constantemente maneras de mejorar la eficacia del sistema. Bien, hemos llegado a la conclusión de esta segunda parte en este curso, ¿verdad? De eh, lo que es el ISO 27001. En resumen, aquí pues hablamos acerca del cumplimiento y la certificación, de que implementar un SGSI conforme al ISO 27001, ¿verdad? Y pasar una auditoría externa para obtener la certificación, ¿verdad? Hablamos de esos conceptos. ¿Qué esperar de la certificación? Hablamos sobre la mejora en la confianza de clientes y socios, la gestión de riesgos mejorada y el cumplimiento de regulaciones. Hablamos sobre la elaboración del plan, definir el alcance del SGSI, evaluar riesgos y establecer controles, preparando al personal y las auditorías. Y también pues hablamos sobre comenzar el proceso de cumplimiento, que implica analizar el contexto de la organización, el apoyo del liderazgo, los objetivos de seguridad, soporte, operación, evaluación y mejora continua del SGSI. Gracias y hasta entonces.